Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Bienvenidos nuevamente a Chelsea Road. Después del episodio de introducción, este ya es oficialmente el primer programa con contenido de este podcast. Agradezco muchísimo nuevamente que puedan estar con nosotros, que nos puedan sintonizar y que nos acompañen en este nuevo proyecto que estoy tratando de iniciar para todos los seguidores del Chelsea Football Club. Les quiero aclarar, como les mencionaba en el episodio de introducción, que no soy un experto en la materia, tampoco soy analista deportivo, pero creo que puedo dar mi opinión, como siempre, de manera objetiva y respetuosa. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, ya inició, lógicamente, la temporada 22-23. Empezó de alguna forma bien para el Chelsea, derrotando al Everton en Goodison Park, y de allí las cosas fueron, pues, no de bien en mal, o no de mal en peor, pero sí fueron bajando el nivel los jugadores del equipo. Y llegamos hasta el partido de la semana anterior contra el Dinamo Zagreb, en el que el Chelsea pierde 1-0 en Croacia de visitante, y todos nos despertamos al día siguiente con la noticia de que Thomas Tuchel había sido despedido como entrenador del Chelsea. Ya no lo iban a requerir más. Y eso, pues, por decisión de Todd Boehly, que es el nuevo propietario del club. Bueno, eso fue historia pasada y vamos entonces a entrar en una nueva era con el nuevo entrenador, que es Graham Potter. ¿Quién es Graham Potter? Bueno, pues era el ahora ex entrenador del Brighton and Hove Albion, un equipo que estaba haciendo las cosas muy bien en la Premier League. Bueno, este entrenador, que tuvo también experiencia en Suecia, estuvo dirigiendo a un equipo ahí, después regresó a Inglaterra, dirigió a equipos como el Watford y ya mencionábamos el Brighton, y ahora llega al Chelsea por el buen trabajo que está haciendo en el fútbol inglés. Bueno, pasaron los días y después de la presentación de Graham Potter, llegó el segundo partido de la Liga de Campeones contra el Red Bull Salzburg. Y hice mis anotaciones, hice un análisis del partido y es lo que voy a compartir este día con ustedes. ¿Cómo empieza Graham Potter esta dirección técnica, esta aventura con el equipo de Londres? Bueno, tenemos que decir que sin duda alguna Graham Potter se veía emocionado en las primeras tomas que hacen de él al iniciar el partido en Stamford Bridge, porque era su primer partido dirigiendo en la Liga de Campeones de Europa. Y muchos pueden decir, sí, es un entrenador que tiene la capacidad para hacerlo. Claro que sí, pero creo que es muy diferente el dirigir partidos en la Premier League y también dirigir partidos en la Champions League. Sin duda alguna el ambiente es diferente, se percibe hasta en la televisión que todo lo que rodea Stamford Bridge, porque jugaron en Londres, es diferente a un partido de Premier. Y sin duda Graham Potter también lo sintió así. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro análisis. Chelsea comenzó con una formación 4-3-3. De hecho, tengo aquí una breve nota que pude rescatar del partido, de cómo fue que inició el Chelsea. La sorpresa fue que empezaba con Kepa Arrizabalaga en la portería. Y de defensas iban a estar como centrales Thiago Silva y César Azpilicueta, lateral izquierdo Cucurella, lateral derecho Reece James, centrocampistas Mason Mount, Jorginho, Kovacic y de delanteros Sterling, Aubameyang y Kai Havertz. Así se planteaba en el papel el partido de Graham Potter, pero lo curioso es que durante el partido, que es lo que vamos a comentar ahorita, la formación cambió un poco, empezó a cambiar, empezó a variar y de forma alguna se convirtió en un 4-2-3-1 con Jorginho y Kovacic de centrocampistas, Sterling, Havertz y Mount adelantados y el delantero en punta como falso 9, Aubameyang. Empezó con esta formación el Chelsea, empezó a variar, empezó a rotar y de esta forma vamos a ver
cómo se desenvolvieron las cosas. Bueno, con la formación que inició, que fue el 4-3-3, comenzó dominando y aproximándose mucho al área con peligro. Algunos mencionaban que percibían ellos que no tenía tanto peligro los ataques del Chelsea. En mi opinión, yo que vi el partido, creo que sí generaron peligro. Lo que es que no lograron concretar es una historia diferente, pero sí se empezaban a aproximar con peligro. A los 20 minutos cambió a una formación 4-2-3-1, que es lo que ya comentábamos, Graham Potter, y los centrales parecían estar en línea de 3, con Reece James y Sterling apoyando las bandas, además de Cucurella. Me llamó mucho la atención ver a Raheem Sterling apoyando la banda, ya que pues él es un delantero nato y estaba de alguna forma haciendo un trabajo de carrilero. Después fue tanta la presión del Chelsea que no pude ahí tomar una foto que me hubiera gustado después para compartir, pero me llamó mucho la atención que había 9 jugadores del Salzburg defendiendo en su área. 8 jugadores de campo, más el portero, 9, defendiendo su área. Solamente había 2 que no estaban dentro del área. Y en el área chica creo que había como 4 jugadores del Salzburg defendiendo. Entonces eso nos da una idea de la gran presión que estaba ejerciendo el Chelsea contra el Salzburg. Otro dato a considerar curioso que me llamó mucho la atención y que es gracioso es que el árbitro en cierto momento pierde comunicación. Se perdieron ahí como 3-4 minutos que después sí se compensaron antes de ir al medio tiempo. Hubo aproximaciones de Aubameyang y Sterling en algunas ocasiones, pero no supieron definir, y en otras la defensa del Salzburg actuó muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir de Kepa? ¿Tuvo buenas intervenciones? Pues, exceptuando el gol, o a excepción del gol, creo que sí tuvo buenas intervenciones. Tuvo ahí una muy buena tajada en un tiro envenenado que iba a gol. Eso fue casi al final del primer tiempo. ¿Qué pasó en el segundo? Bueno, hasta ahorita, antes de pasar al segundo tiempo, creo que el Chelsea estaba haciendo las cosas bien. Los jugadores, sin duda alguna, pienso que estaban todavía tocados, tristes por lo que había pasado con Tuchel y querían darle a la afición una victoria en esta nueva etapa con Graham Potter. Entonces en el primer tiempo yo vi bien al equipo, estaba intentándolo, no estaban siendo certeros, pero al menos estaban ahí, se estaban aproximando al área, estaban cerca de la portería, no lograban concretar, pero al menos se defendían y estaban atacando, que pues era lo importante. Ahora sí, ¿qué pasó en el segundo tiempo? Pues en una descolgada por la banda derecha de Reece James, que en eso filtra el balón para Mount, este lo cruza y le queda a Sterling un poquito retrasado, pero logra acomodar bien la pelota, da un disparo de primer nivel y acaba en un golazo. Entonces, eso realmente fue lo más rescatable del partido. Descolgadas que ya conocemos todos perfectamente de Reece James, filtra un balón para Mount, este lo pasa a Sterling y define con un golazo. Ahora, ¿qué más pasó en el segundo tiempo? Bueno, tuvimos también, como mencionábamos, algunas aproximaciones de Aubameyang, pero aquí en las anotaciones que yo tengo, me parece que titubeó un poco antes de definir, y eso pues de alguna forma permitía que los defensas del Red Bull pudieran estar a tiempo para impedirle finalizar la jugada. Pero pues al menos estaba intentándolo ahí el buen Aubameyang. Ahora, hasta el minuto 60 me llama la atención que Kai Havertz, héroe en la final de la Champions de 2021 y del Mundial de Clubes del 2022, hasta ese minuto, el 60, Kai Havertz seguía sin oportunidades, ya que curiosamente estas oportunidades siempre iban para Aubameyang o para Sterling. Kovacic y Sterling seguían apoyando de manera constante la banda izquierda. Ahora, algo que también me llamó mucho la atención, que es digno de destacar, que nos deja ver que no todo es negativo en este primer partido de Graham Potter, es que Reece James estaba adueñado de la banda derecha. Pero en cierto momento estaba tan adelantado Reece James que lo lograron sorprender, pero Mason Mount hizo una gran cobertura, retrocede, se barre e impide que ya con el marcador 1-0 a favor del Chelsea, en ese momento el Red Bull empatara. Esa gran cobertura que hizo Mount, que retrocede, permitió seguir con la portería en cero. Eso fue
un punto a destacar muy bueno del compromiso que estaba mostrando Mason Mount. Ahora, al minuto 65, hay una ocasión fallada de Havertz que tenía mejores posibilidades, una volea ahí al pico del área, y después de esto se va sustituido por Loftus-Cheek, y algo curioso, entra Armando Broja, el futbolista albanés, entra a sustituir a Aubameyang. Ahora, aquí también pasa algo muy importante que es lo que termine definiendo el partido y el resultado. Al adelantarse la defensa, quedaban Azpi, Silva y Cucurella en una especie de línea de 3. James y Kovacic, además de Sterling, quedan en los laterales. James por la banda derecha, Kovacic y Sterling apoyando de cierta forma como falsos carrileros la banda izquierda. Pero al adelantarse tanto la defensa, porque prácticamente Silva, Azpilicueta y Cucurella estaban como en una línea de 3, pero prácticamente hasta medio campo. Estaban casi pisando campo contrario, así que en un contragolpe los podían agarrar mal parados. Entonces, al adelantarse, le costaban a esos 3 defensores regresar a cubrir. Cucurella es muy joven, pero por ejemplo Silva, por ejemplo Azpilicueta, ya no son tan jóvenes y en un sprint les costaba trabajo retroceder. Y eso fue lo que yo decía, esperemos que esto no acabe mal, esperemos que no los agarren mal parados. ¿Y qué creen? Al minuto 75, mala cobertura, lenta la defensa, marcación pésima, se pierde el balón en campo contrario. Me parece que fue Kovacic, si no mal recuerdo, el que pierde el balón. Y como decíamos, estaba tan adelantada la defensa del Chelsea que se quedan 2 contra 2, 2 delanteros contra Azpilicueta y Silva. Thiago Silva se barre de manera pésima. Sabemos que es un gran jugador, pero aquí sí se equivoca muy feo, se barre de manera pésima. Azpilicueta no alcanza a hacer bien la cobertura, cae el gol. Kepa pudo hacer un poco más, probablemente, pero no podemos echarle en este gol toda la culpa a Kepa, ya que el error viene desde los delanteros, que pierden la pelota en el campo contrario. Esto fue una marcación muy mala de los Blues. Ahora, después del gol, ¿qué es lo que pasa? Viene de nuevo la super presión de los Blues. Después de esta presión, después de que se empiezan a mostrar más animados, ya con ganas de matar el partido, cosa que no pudieron hacer antes del gol del equipo austríaco, hubo una muy buena combinación entre Broja y Sterling. Este resulta en un trazo a Ziyech que salva milagrosamente el portero de el Salzburg. Esto fue muy positivo también, algo que se puede rescatar del desempeño del Chelsea, porque estaban defendiendo. ¿Cómo surge esta jugada que estamos comentando? El Salzburg estaba atacando, pero en eso Kepa se adueña del balón, le pasa el balón a Armando Broja. Este hace una cabalgada muy buena y de repente, perdón, me estaban llamando. Eso es por no poner mi teléfono en silencio, perdón. Pero ignoren esta interrupción. Decíamos, Armando Broja con la posesión. Se la pasa a Sterling. Y nuevamente una jugada muy parecida a la del gol del Chelsea. Sterling se la pasa a Ziyech, pero el portero salva milagrosamente la meta del equipo austríaco. Eso fue lo que estaba pasando en el primer tiempo, lo que pasó en el segundo tiempo. Y así las cosas terminaron en este partido del Chelsea y el Salzburg. ¿Cómo terminan las cosas? Pues creo que el Chelsea sí se va de este partido con un trago un poco amargo, porque creo que hizo todo lo necesario para conseguir la victoria, pero como hemos visto en otras historias, no fueron contundentes, no fueron precisos a la hora de definir, y eso es lo que termina condenándolos. También no fueron muy certeros, no fueron precisos a la hora de defender y les costó la victoria. Termina en empate. ¿Cómo van las cosas en el grupo del Chelsea? Bueno, sabemos que compartimos grupo con el Milan, con el Dinamo Zagreb y con el Red Bull Salzburg. Después de 2 jornadas, 2 de 6, vamos en último lugar de grupo. Sí, desgraciadamente vamos en el último lugar. El puntero es el Milan con 4 puntos. Después sigue el Dinamo Zagreb con 3, porque nos vencieron. En tercer lugar, que iría teóricamente ahorita a la Europa League, está el Red Bull.
y nosotros nos quedaríamos sin competiciones europeas. Claro, es la segunda jornada, faltan 4 partidos todavía que esperemos se puedan corregir todo esto en los 4 partidos y podamos clasificar sin mayor problema. Pero eso es el análisis que hacemos en este primer episodio oficial de Chelsea Road. Esperemos que les haya gustado este análisis. También ustedes pueden tener su opinión. Poco a poco iremos tratando de que ustedes puedan dejarnos ya sea en algún correo o de alguna otra forma sus observaciones para que las tomemos en cuenta aquí en el programa y podamos también hablar de lo que ustedes nos propongan. Pero por lo pronto estamos comenzando, agradecemos su paciencia, agradecemos su comprensión, poco a poco trataremos de ir mejorando para ustedes. Este fue el análisis del partido de la Champions League. Este fin de semana, el fin de semana de septiembre, estamos a 16 de septiembre, aparentemente el domingo 18 íbamos a jugar con el Liverpool, pero por los funerales de la reina Isabel no se puede jugar ese partido en Londres, así que ha sido pospuesto. No sabemos cuándo se va a jugar. La semana que entra hay parón por selecciones y el Chelsea va a estar ocupado, sus jugadores también, atendiendo a las selecciones, claramente preparándose varios de ellos para el Mundial de Qatar. Entonces tendremos que esperar algunos días para tener el próximo episodio del Chelsea, pero pues por lo pronto les dejamos este primer análisis de lo que fue el partido 2 de la fase de grupos de la Champions League. Les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado, estaremos escuchándonos por aquí y nuevamente siéntanse bienvenidos. Que pasen un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora que nos escuchen. Por cierto, les quería comentar, esto no se los pude incluir en el episodio de bienvenida, pero se los incluyo ahorita sin ningún problema. Si notan ustedes, la fotografía temática o la imagen de portada de nuestro podcast es una placa que dice Chelsea Road, y me basé en las placas de las calles tan famosas de Londres para poder hacer la imagen de nuestra portada. Eso por si algunos de ustedes no le encontraban sentido, decían ¿qué es eso? ¿Qué significarán esas letras? Bueno, pues se los aclaro, es haciendo referencia a las famosas placas que se encuentran en Londres, o alrededor de Inglaterra. Pues pienso que fue una buena ilustración para poder iniciar nuestro podcast. Bueno, ya sin más rollo, que pasen un excelente día. Nos estamos viendo pronto. Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres.